Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, las 7 vidas del ELN. Bienvenidos. Lo mataron cuando iba por su fusil. Esa era la canción Camilo Torres de Víctor Jara, el cantautor chileno que se convirtió en un mártir cuando fue fusilado por Pinochet, cantando sobre otro mártir, el mártir colombiano, sacerdote guerrillero Camilo Torres. Bienvenidos de vuelta a la segunda temporada de Déjà Vu. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y hablaremos hoy de la historia, de la larga y triste historia del ELN. Una historia que empieza, uno podría decir, Alejandro, a finales de los años 50, principios de los 60, con dos muy importantes episodios de la historia que son determinantes para marcar este origen de esta guerrilla colombiana. El primero de ellos es la Revolución Cubana, la llegada de Fidel Castro y sus barbudos a La Habana el 1 de enero del 59. Esto cambia completamente el panorama político de América Latina, inspira una serie de movimientos similares en todo el continente. Esta revolución había sido aparentemente muy rápida y muy fácil y se cree en ese entonces por parte de las fuerzas de izquierda y de jóvenes que había en el continente que esto se puede reproducir en los demás países. Ese es un gran evento que marcaría lo que vendría después. Y el otro muy importante es la convocatoria del Concilio Vaticano II, que se acaba haciendo pocas semanas después de la entrada de Fidel Castro a La Habana el 23 de enero del 59 y que se instala finalmente en el Vaticano en 1962. El Concilio Vaticano II busca modernizar la iglesia, busca que la iglesia tenga una misión más social y socializante, y desembocaría en América Latina en la llamada Teología de la Liberación. Y Camilo Torres fusiona como nadie más en la historia del continente esas dos tendencias, la Revolución Cubana y el Concilio Vaticano II, porque se vuelve el emblemático cura guerrillero que ingresa al ELN y muere en su primer combate, como dice Víctor Jara en la canción, cuando iba por su fusil. Esta historia del ELN ya en concreto empieza con un paseo que hacen 60 muchachos colombianos, jóvenes de clase media colombiana, que son invitados a La Habana. Tal vez debió haber sido eso a principios de los años 60, tal vez en el año 60 o 62, se invita a un grupo de muchachos para que conozcan este proceso de la revolución. Y básicamente lo que hacen los cubanos es que los adoctrinan y los incentivan para que vuelvan a sus países respectivos y monten unos focos guerrilleros parecidos a los que habían triunfado en La Habana. Uno de estos muchachos era Fabio Vázquez Castaño y el otro era Víctor Medina Morón. Y vuelven a Colombia y deciden montar la Brigada Proliberación José Antonio Galán y escogen como zona para operar la zona del Magdalena Medio que colinda con Santander. Ahí estaba Barranca Bermeja, ahí estaba San Vicente de Chucurí. Era una zona que había sufrido la violencia liberal y conservadora de los años 50, una zona relativamente aislada, con, de todas maneras, una actividad empresarial bastante importante. Es una zona además de mucha tradición de rebelión, porque era la zona donde en el siglo XVIII la rebelión de los comuneros con José Antonio Galán se fundó con la consigna de ni un paso atrás. El ELN le agrega después liberación o muerte. Y va construyendo una cierta ideología que contrasta con esa guerrilla agrarista que va a venir después, que serían, o simultáneamente también, que serían las FARC. La fecha de fundación del ELN formal es el 4 de julio de 1964, apenas 2 meses después de que en Marquetalia habían fundado a la otra gran guerrilla colombiana que era las FARC. Las FARC, sí. Y se hace la primera marcha, que llaman ellos,
y el 7 de enero del 65 hacen su primera toma guerrillera. Se toman la población de Simácota en Santander y pues ahí matan 3 policías. No sale muy bien la toma porque además ellos pierden como 3 o 4 guerrilleros que se les desertan, en fin. Pero ahí leen el manifiesto de Simácota donde más o menos tiran la línea de lo que sería esta nueva guerrilla muy incipiente. Eran no más de una docena de personas, muy mal armados, con más ganas de hacer daño que con potencial de hacer daño, pero ahí se lanza esta segunda guerrilla colombiana con grandes pretensiones, con la idea de que la revolución va a venir, que bastaba solamente con la idea esta del pronunciamiento del foco guerrillero y las masas populares se iban a alzar en contra de ese gobierno oligárquico que se había impuesto con el Frente Nacional. La teoría del foco revolucionario, que era una teoría que se había desarrollado en Cuba por el Che Guevara y por el intelectual francés Regis Debray, era la teoría de que no tocaba esperar para que las condiciones objetivas se desarrollen, no tocaba esperar a un proletariado urbano, que se podía adelantar una revolución arrancando con un foco revolucionario y un grupo reducido de campesinos se podía arrancar de esa manera y de ahí crecer. Esto es un poco lo que pasó orgánicamente en Cuba y la teoría era aplicarla en América Latina. Camilo Torres venía de un proceso acelerado y profundo de radicalización. Él era una persona, digamos, uno podría decir casi que de la alta burguesía colombiana. Su padre era médico, su hermano era médico y él había optado por la vocación religiosa. Él había estudiado teología, se había ido a estudiar a Europa en los años 50, a la Universidad de Lovaina, había estudiado sociología, había recorrido Europa, había estado trabajando con los algerianos en Francia, había recorrido Europa del Este, en fin, tenía una conciencia política que había edificado en todos estos años. Vuelve a Colombia y se reúne con un grupo, digamos, de jóvenes intelectuales del momento y fundan entre todos la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Es una época de cambios. De hecho, Camilo Torres es de las primeras personas que hace una misa de las nuevas, una misa en castellano, sin los rituales latinos, sin el cura mirando hacia el altar y no hacia los feligreses. En fin, él intenta comunicar la enseñanza católica de una manera mucho más moderna y mucho más cercana a las masas. Trabaja con las poblaciones en los barrios, en fin, está metido en este mundo y se va radicalizando poco a poco. Hay un dato interesante también, es que Juan Manuel Santos, presidente de la República, anunció que él había sido monaguillo a los 12 años de una misa de Camilo Torres. Creo que hemos encontrado la prueba reina de por qué Juan Manuel Santos es un agente del castrochavismo. La conspiración inició en el 62, Luis Guillermo. En el 62, lleva 50 años y casi lo logra, ¿no? Casi lo logra. Pero en fin, cambia el gobierno de Guillermo León Valencia con un tinte un poco más conservador y empieza un proceso de radicalización muy profundo en Camilo Torres, como ya decíamos. Y Camilo Torres se traga de entero el anzuelo, la carnada y el flotador del leninismo, que básicamente lo que dice es que no pueden haber cambios graduales, no puede haber gradualismo en la lucha de clases, porque la clase dirigente nunca va a dejar su posición privilegiada, sino que hay que arrebatarle esa posición privilegiada con la fuerza, con la violencia. Y Camilo Torres se va convenciendo de esto y se convence que la única manera de hacer los cambios que él está demandando, que él cree la sociedad colombiana demanda, es a través de actos violentos. Entonces, Camilo Torres en Bogotá, en su actividad política, ya había fundado un grupo que se llamaba el Frente Unido del Pueblo, el FUP, y esto era la época en que había un sinnúmero de grupos y grupúsculos de izquierda, era una verdadera sopa de letras de movimientos, y Camilo Torres, a través del FUP, decide irse para el monte, se va para el ELN y toma la fatídica decisión de irse para Santander. Él entra al ELN en febrero del 66 y tan solo dura unos pocos meses. Creo que entra en enero y dura un par de semanas realmente, porque pues este es un señor burgués, urbano, no tenía callos en las manos, por así decirlo. Le dan un revólver y viene la primera emboscada que se le hacen al ejército y hay varios muertos. Uno de los soldados cae, bota su fusil y se va Camilo a recoger el arma y hay un sargento que lo ve y le dispara. Y le informan al comandante de la brigada en Bucaramanga en ese entonces, que era el coronel Álvaro Valencia Tovar,
y el coronel Valencia Tovar pregunta, dice, bueno, ¿cómo fue el enfrentamiento? Le hacen el reporte del enfrentamiento y él pregunta, ¿uno de los muertos tiene una pipa con un anillo de plata? Le dicen, sí, coronel, aquí encontramos una pipa con esas características. Y entonces el coronel en ese entonces, Valencia Tovar, dice, han matado a Camilo Torres. Pero esto es una tragedia para el ELN, pero también es el mito fundacional del ELN. Tiene ya un Así mártir, tiene un Jesucristo que puede exhibir y digamos que le sirve mucho para su continuado proselitismo político. Para el ELN, pero Camilo se vuelve una figura continental. Recordemos que Camilo Torres muere en el 66, el 15 de febrero del 66. Eso es más de un año y medio antes de que en Bolivia el Che Guevara muera en el 67. Militarmente, la muerte de Camilo es inconsecuente para el ELN. El verdadero poder estaba en los hermanos Vázquez Castaño, pero simbólicamente no se puede sobreestimar la importancia de Camilo. Un poco de este personaje, diría uno siniestro, que era Fabio Vázquez Castaño. Fabio Vázquez es el fundador militar del ELN con sus hermanos. Él estuvo en la misión a Cuba antes de fundar al ELN. Era paseo a Cuba. De paseo a Cuba. Y Fabio Vázquez muere hace muy poquito tiempo, en el 2019 en Cuba. Es un personaje bastante paranoico. Él adelanta unas purgas dentro de las mismas filas del ELN que son violentas. Eso lleva a que muchos se desencanten del ELN. Había el caso, por ejemplo, de un líder estudiantil que se llamaba Jaime Arenas. Jaime Arenas fue guerrillero del ELN, líder estudiantil. Él escribe un libro que se llama La guerrilla por dentro. Y en 1971, ese libro de La guerrilla por dentro, donde cuenta las infidencias del ELN, es también su sentencia de muerte. Y Jaime Arenas es asesinado en las calles de Bogotá por el ELN en 1971. Entonces, Fabio Vázquez Castaño era el fundador, un tipo de una inmensa paranoia, y es el que comanda el ELN desde el 64 que fundan el ELN hasta la operación Anorí en el 73. Y en este momento era una guerrilla bastante focalizada en las áreas rurales de Santander, en el nordeste antioqueño, mucho en el Magdalena Medio. Estos focos no estaban como funcionando como se suponía que deberían funcionar. O sea, esta revolución se está demorando mucho más tiempo, no era tan fácil reproducir lo que había pasado en Cuba. Empiezan esas guerrillas en el resto de América Latina, en Uruguay, en Argentina y todo esto, a quedarse un poco como estancadas en determinadas áreas. Y eso le pasa también al ELN, que se queda con un número no muy grande de efectivos, no llegaban a los 300 efectivos, 250 efectivos, que están en estas zonas. Pero a finales de los 60 pasa algo muy interesante. Hay un grupo de curas, son 3 amigos, que son curas que han sido compañeros de seminario en Aragón, son españoles, de origen español, y estos curas deciden hacer pastoral y deciden venirse a América Latina a trabajar con los pobres. Se había dado una conferencia muy importante en la ciudad de Medellín, donde se había lanzado ya formalmente la teología de la liberación, esta teología originaria de América Latina principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, donde se vuelca o se trata de volcar la enseñanza y la actividad de la iglesia a la gente más pobre, y llegan estos 3 curas a Colombia traídos por digamos, lo que uno podría llamar es el líder de ellos, que es Domingo Laín. Viene el cura Domingo Laín, viene el cura Manuel Pérez y viene el cura José Antonio Jiménez. Ellos 3, como digo, son muy buenos amigos, vienen acá a hacer trabajo social, vienen aquí a la ciudad de Bogotá, después se van para Cartagena, en fin, trabajando con las comunidades más pobres y abandonadas del país, y son expulsados de Colombia, se van a la República Dominicana, también son expulsados de República Dominicana, en fin, acaban en España y les quedó gustando, y deciden buscar la manera de volver, pero esta vez ya no hacer pastoral, sino a meterse a una guerrilla. Y en los años finales de los 60, principios de los 70, ingresan los 3 al ELN. En junio del 72,
el Ejército Nacional descubre y decomisa en una operación el archivo personal de Fabio Vázquez Castaño. Fabio Vázquez Castaño tenía unos delirios de grandeza y guardaba toda su correspondencia para lo que él decía que iba a ser el Museo de la Revolución cuando triunfe la Revolución. Era el computador de Raúl Reyes de ese entonces. Era el computador de Raúl Reyes, pero en efecto le cogen las cartas y con eso el ejército tiene una radiografía íntegra del ELN y logran capturar a unos 210 miembros de las milicias urbanas del ELN. Sí, empiezan a desmontarlo. A todo esto, José Antonio Jiménez se muere de un infarto, o sea, no estaba hecho como para la vida guerrillera. Quedan Domingo Laín y quedan Manuel Pérez. Y en el mes de agosto, el 7 de agosto, se inicia la Operación Anorí, que Alejandro, yo creo que es una de las operaciones militares más importantes que se han hecho en Colombia. O sea, realmente muy bien planeada, por tierra, mar y aire, y se cerca a este grupo guerrillero que además se había cometido el error de juntarse todo en un mismo sitio, y viene pues una persecución a este grupo que dura varias semanas, que acaba prácticamente en su destrucción completa. Capturaron o dieron de baja a más de 80 guerrilleros, casi una tercera parte de la guerrillerada. Mueren 2 de los hermanos Vázquez, que son Manuel y Antonio, sobrevive Fabio, pero a Fabio, de poco después de la Operación Anorí, lo destituyen por los errores militares que llevaron a la debacle. Yo vi una entrevista hace unos días de Gavino, que es además reclutado al ELN a los 14 años, es un reclutamiento de menores de edad que hace el ELN. Gavino, el hoy comandante, entra a los 14 años al ELN. Y él dice que había, antes de la operación, 250 guerrilleros y quedaron 40. Manuel Pérez queda divagando solo en la mitad de la selva, y Domingo Laín queda con un pequeño grupito de personas y es abatido pocos meses después, en el 74. Vamos a una corta pausa y después vemos cómo se regrupa el ELN después de la Operación Anorí. Las 7 vías del gato. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos. Estamos de vuelta y los dejamos después de la Operación Anorí, donde el ejército le asestó un golpe duro al ELN. Casi mortal, diría uno. Casi mortal. Queda el cura Pérez divagando solo en la selva, en fin, han matado a Domingo Laín. El ELN prácticamente deja de existir durante los años 70. Y por este mismo desastre militar le hacen un consejo de guerra, destituyen a Fabio Vázquez, fundador y comandante de la guerrilla, y lo mandan como una especie de casa de retiro en Cuba. Que uno no se da cuenta, Luis Guillermo, pero es que Fabio Vázquez se va para Cuba en el 73 y muere en el 2019. Son casi 40 años en Cuba que va a durar allá. Sí, claro. Y Manuel Pérez, que era tal vez la persona más formada de todos ellos, más organizada, empieza a darle un resurgimiento a esta guerrilla. Y se van para Arauca y tienen la buena suerte de que su presencia en Arauca coincide con el descubrimiento de un muy importante pozo de petróleo por parte de una compañía muy particular petrolera, que es la Occidental Petroleum Company. Esta compañía era de propiedad de un billonario tejano, tal vez, que se llama Armand Hammer, que pues había hecho negocios con todo el mundo, le había vendido tractores a Lenin, le había vendido maquinaria industrial a Stalin en los años 20. O sea, él hacía negocios con el que fuera, por lo que fuera, no tenía ningún tipo, digamos, de empacho. Tenía cuero. Tenía cuero, exactamente, tenía cuero. Y contratan a una compañía alemana que también tenía cuero y que tampoco tenía empacho para hacer cualquier tipo de negociación con el que fuera, para construir un oleoducto para sacar el petróleo. Entonces se encuentran el hambre con las ganas de comer allá en Arauca a principios de los 80s. Entonces, a principios de los 80s, entonces ya está Manuel Pérez, el cura Pérez, que toma el alias del comandante Poliarco, comandando el ELN, y se encuentran entonces con estas petroleras en Arauca, una de las cuales, o una empresa de servicios petroleros, se llama la alemana Mannesmann. La empresa Mannesmann, que tiene a un personaje que va a ser determinante, va a ser protagonista en esta década del ELN, que es una especie de espía alemán que se llama Werner Maus. Es un facilitador que es el que canaliza los sobornos de Mannesmann y probablemente también de Occidental
a la guerrilla del ELN. Entonces, esta guerrilla que prácticamente no existía, recibe de un día para otro unos recursos económicos muy importantes y empieza un proceso de reconstrucción. A comienzos de los 80, a raíz de los diálogos con Belisario, las FARC y el ELN siempre ha tenido algo de un complejo napoleónico, un complejo de hermano menor frente a las FARC, se unen en lo que llaman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar inician unos diálogos de paz con el gobierno de Belisario. Realmente las FARC eran las que recibían la atención, las que tenían la presencia importante en todo el territorio, las que además estaban metidas en el negocio de la coca. Pero crecen también. Aquí las cifras dicen que ellos pasan más o menos de 1.200 hombres al comienzo de los 80, en la época de la Coordinadora Guerrillera, a 2.300 hombres en el 90. Ya están organizados en 5 frentes de guerra. La dirección está en manos del Comando Central, el llamado COSE, que es una dirección colegiada de 5 miembros, y arrancan a comienzos de los 80 los diálogos de paz. Y algo interesante, un dato interesante es que desde el año 82, que comienzan las negociaciones de paz con Belisario, todos los gobiernos colombianos de Belisario, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque y ahora Petro, todos han negociado con el ELN. Sí, y nunca ha acabado nada. Es una de las constantes de la vida política colombiana. Es como si fuera el metro de Bogotá. Uno siempre oye de unas negociaciones que van a iniciar, que van avanzando, no avanzando con el ELN. Pero avanzan muy, muy poco en realidad. Los 90, Alejandro, son una época muy, muy trágica y además, diría uno, dura, porque el ELN asume una posición un poco más, inclusive más radical de la que tenía anteriormente. Uno de ellos, muy, muy sonado, es el asesinato, además muy paradójico, del obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo, en el año 89. Está todavía vivo el cura Pérez, y el cura Pérez, digamos, ordena, o por lo menos acepta, este asesinato que hace, el asesinato y tortura que hace el ELN de este prelado de la iglesia. Por cuenta de eso, le viene al cura Pérez la excomunión, y este prelado de la iglesia asesinado acaba siendo beatificado por el Papa Francisco I. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, toda esta cosa, paradójicamente, de la iglesia a favor de los pobres, la pastoral en los barrios, se acaba volviendo una grotesca caricatura, donde estos mismos curas, o uno de ellos, por lo menos, que era Manuel Pérez, acaba asesinando inclusive a jerarcas de la iglesia. Entonces, arrancan los 90 dialogando con el gobierno Gaviria, primero en Caracas, después se mueven a Tlaxcala, pero estos diálogos se rompen por el asesinato del exministro Argelino Durán, que no lo cometió el ELN, lo cometió el EPL. Con el gobierno Samper arrancan también unos diálogos y en el 96 hacen un tour europeo por 6 meses. Pero estos diálogos tampoco progresan y desembocan o terminan más adelante con una masacre que se llamaría la masacre de Machuca, la masacre quizás la más grande cometida en la historia del ELN. Claro, es terrible porque esta guerrilla, para hacerse notar, para mostrar el poder que no tenía ni poder militar grande y el poder económico era relativamente limitado. Entonces inicia una serie de actos terroristas brutales. Pero esta vez les da por volar tal vez un gasoducto o un oleoducto en las cercanías de Segovia, y esta voladura de una población y causa esta voladura, pues arrasa el pueblo, incendia el pueblo y hay 84 muertos que mueren básicamente quemados por gasolina. O sea, es un horror lo que aquí ocurre. Y después vienen los hechos que veníamos hablando de el secuestro de la iglesia de la María en Cali, 100 y pico feligreses también secuestrados en una iglesia. Entonces uno va viendo cómo esto que empieza nuevamente siendo un tema, digamos, inspirado en el bienestar o en la benevolencia católica, acaba volviéndose en contra de esos símbolos católicos. No solamente matan a un obispo, sino que además secuestran una iglesia. Aquí están ocurriendo 2 factores muy importantes. Uno, que el ELN venía siendo acorralado sistemáticamente por las FARC, inclusive en zonas de querencia como Arauca, por ejemplo. Por las FARC y por los paramilitares. Y por los paramilitares. Los paras habían sacado al ELN del Magdalena Medio, de la zona de Barranca, en unos masacres brutales
habían diezmado el ELN, lo habían diezmado también del nordeste antioqueño, del sur de Bolívar. En fin, esto era un ELN acorralado, en retirada táctica, diezmado, muy debilitado. Y ya llegamos con todo esto, y ya llegamos de esa manera a los 2000. Entonces, Pastrana rompe los diálogos con el ELN que estaban desarrollándose como una distracción de los diálogos del Caguán, pero habían unos diálogos también en La Habana. Pastrana rompe estos diálogos en mayo del 2002 y en agosto llega Uribe. Uribe llega con el discurso de mano dura, con guerra frontal contra las guerrillas. Pues eso no es tan cierto, porque Uribe sí abre una puerta, con las FARC no abre ninguna puerta, pero con el ELN sí abre una puerta y deja de salir de la cárcel a Francisco Galán. Claro. Eso es en el 2004, lo deja salir. En el 2006 se intentan hacer unos diálogos de paz con el ELN, nombran una comisión de acompañamiento que incluía en su época también a María Emma Mejía. En Caracas, con intermediación de Chávez, se trata de llegar a un tipo de mesa con el ELN. En ese momento el comisionado de paz era Luis Carlos Restrepo, pero estos diálogos no prosperan. Sí, no avanza nada porque pues no hay agenda, el cese al fuego pues no se logra. Uno siempre se pregunta qué tanto control tiene la comandancia del ELN, el COSE. Esa es la pregunta eterna. Uno siempre oye que son muy federados, que el COSE opera por consenso, sí, que no tienen un control uno sabe vertical. Si es real. Entonces se pregunta uno ya para el futuro qué pasará con un diálogo con una comandancia que no tiene mucho control sobre lo que ocurre en el territorio, ¿no? Y adicionalmente el ELN, esto es incluso desde los diálogos de los 90, introduce el concepto de la Convención Nacional. Ellos dicen, nosotros no podemos negociar, esto tiene que ser negociado con el pueblo. Claro, y la manera de negociar es a través de una Convención Nacional, que es un mecanismo que nunca se ha definido, que es de difícil definición y que se vuelve algo inmanejable, porque una comisión popular, una negociación popular no es viable. Cuando uno lee los documentos de fundación del ELN, uno lo que le sorprende un poco es esta tremenda, o sea, se tenían confianza, ¿no? Se tenían confianza y... Se tienen. Se tienen confianza. A ver, ¿qué acaba pasando? Acaba pasando que cuando empieza el proceso de paz con las FARC en el 2012, pues empiezan las FARC a retirarse un poco de los territorios. Venía también el desmonte de los paramilitares. Eso le había permitido a las FARC crecer en algunas zonas, le había dado oxígeno al ELN, pero realmente empieza a tener mucha más fuerza el ELN, diría yo, a partir de 2012, 14, 15, cuando ya las FARC empiezan ya en un camino irreversible de paz. Santos inicia también un proceso de paz separado con el ELN en el 2016. Este es el que se va a desarrollar primero en Quito, que es el que más avanza. Logran pactar un cese al fuego bilateral. El viejo monaguillo de Camilo Torres logra de alguna manera... Como dirían en el Centro Democrático, cumpliendo órdenes que le impartió Camilo Torres en el 62. el 62. Adelanta los diálogos y logran pactar un cese al fuego bilateral que nunca se había logrado con el ELN. Entonces, logran pactar un cese al fuego bilateral, los diálogos inician en Quito, se trasladan a La Habana después del asesinato de unos periodistas ecuatorianos, que en su momento el presidente Lenín Moreno dice, se me salen de acá, y termina la negociación en La Habana, pero no logra cerrar. El gobierno de Santos se está acabando, logra el acuerdo de paz con las FARC y le entregan al gobierno Duque un proceso de negociación andando. Claro, y uno podría decir que aquí viene la tercera vida de este gato del ELN. Ya vamos como en 7. Sí, como 7, pero digamos que la otra resurrección del ELN acaba ocurriendo acá. Pero además se le abre una inmensa, ya no diría uno retaguardia, sino que se convierte, como usted lo decía en alguna oportunidad, Alejandro, se convierte en el grupo paramilitar del chavismo. El ELN se convierte a partir de los 90 en una verdadera guerrilla binacional. Esto es un aspecto interesantísimo porque ninguna guerrilla de liberación marxista latinoamericana había operado en varios países a la vez. Pero el ELN, por la cercanía de la frontera de Arauca, donde operan volando oleoductos, por la cercanía también del área en el Catatumbo, es decir, el ELN tiene a Venezuela como retaguardia la había tenido desde los 90, pero a partir de la mitad de los 2000 se expande hacia Venezuela y lo interesante es que ya no están solamente, Luis Guillermo, en áreas de frontera. Hoy en día la ONG de investigación que se llama Inside Crime de Medellín ha hecho muchas investigaciones de este tema. Ellos dicen que usted ya encuentra operaciones del ELN en Venezuela tan tierra adentro de la frontera como el estado Anzoátegui en el Amazonas,
en Guyanas. Esto ya queda a miles de kilómetros de la frontera. Claro. Eso ya no es donde dormir para que no lo bombardeen en Arauca. Usted cruza el río. Entonces, la guerrilla hoy en día tiene operaciones independientes autónomas en 2 países. Eso va a ser dificilísimo para la negociación que está adelantando el gobierno Petro. Y pues han sido 3 años en los cuales el ELN pues no le ha ido mal en realidad. Pues por lo menos a los comandantes no les ha ido nada mal, se quedaron en Cuba. Duque pidió, cuando Duque rompe los diálogos con el ELN después del atentado de la Escuela General Santander, le pide a Cuba que entregue a los negociadores de paz. Cuba se niega y la dirigencia, que ya está también bastante entrada en años, se queda en Cuba, es básicamente la duración del gobierno Duque, y siguen en Cuba, donde ahorita recién acaban de comenzar otra vez conversaciones con el gobierno Petro. Alejandro, la Fiscalía hace una especie de relación de corte de cuentas de la violencia generada por estos curas guerrilleros y sus compadres. Habla de 15.896 crímenes. Hace una macroimputación la Fiscalía de estos crímenes, de los cuales son 5.391 homicidios, 4.894 secuestros, 2.989 desplazamientos forzosos. El 10% de los menores reclutados en la guerra colombiana, o sea, unos 1.600 más o menos, uno de ellos el comandante actual del ELN, Gavino. Más de 600 voladuras de oleoductos que han causado incuantificables daños ambientales. 87 casos de violencia basada en género, o sea, violaciones. Y 126 feminicidios. En esto, querido Alejandro, es en lo que acabó esa idea revolucionaria, cristiana, iniciada por Camilo Torres y por Fabio Vázquez y por los 3 curas aragoneses por allá hace 50 años. Hay una frase muy buena de Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos fue un guerrillero salvadoreño del FMLN y fue asesor también de Santos en los diálogos de paz. Joaquín Villalobos dijo que uno se mete a la guerrilla pensando que va a ser Robin Hood y termina como Pol Pot. Y creo que es un epitafio bastante acertado para esta larga y triste historia del ELN. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Déjà Vu. Volveremos en 15 días. Vamos a hablar de la historia de los judíos en Colombia. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.